No quisiera recordar esto, ni siquiera sé si debí hacer este vídeo, estoy muy aterrado desde hace mucho por lo que ocurrió, es más, quizás por eso ya no estoy tan activo como antes, al menos por este tiempo que intentaba hacer este vídeo sin que me den ataques de pánico, pues gracias al destino que no me ocurrió eso, ahora les voy a contar lo que pasó. Esto me ocurrió en enero de este año 2012, estaba surfeando en internet en busca del Need for Speed 3, un juegazo, un clásico de los años 90, con el que me entretuve en mi infancia. Tenía todo lo que podía desear. Una jugabilidad cómoda, una lista de supercoches, circuitos muy bien hechos y buena música. Recuerdo que solía jugarlo con un amigo el cual no recordaba su nombre, y no sé por qué no podía recordarlo, pero en fin. Con el cierre de Mega Upload que ocurrió hace unos meses por culpa de los desgraciados del FBI se redujeron mis posibilidades de encontrarlo, busqué por varios días, pero sin éxito. Desesperado entré en un foro de preguntas y respuestas abierto y coloqué mi pregunta. ¿Alguien sabe dónde puedo descargar el Need for Speed 3? Esperé unos días, nada pasaba, ninguna respuesta, entonces decidí llamar a mi amigo Ramón, que también le interesaban esos juegos clásicos, le pedí que me ayudara a buscar aquella joya de Electronic Arts casi dejada en el pasado, él con gusto aceptó y ambos buscamos por horas, días, y semanas pero nada. Marzo del 2012. Ramón me dijo que no me deprimiera y que si no encontrábamos ese preciado juego podíamos encontrar otros como juegos para emulador como Street Fighter o Metal Slug. Unas horas después, estando solo en casa, ya tenía algunas de estas preciosidades de juego en mi ordenador, entonces decidí revisar mi cuenta de Hotmail a ver si había algo nuevo, entonces me sorprendí al recibir un correo de un tal Matt. Qué raro, ¿quién será ese? Me dije, por alguna razón esa palabra la conocía y no era porque su significado en inglés significaba loco o molesto, y mucho menos por ese nuevo programa en Cartoon Network. Me recordaba algo, pero al tratar de recordar como que mi mente me trababa el pensamiento, como un antivirus cuando evita una descarga o entrar a una página web por peligro de virus. Olvidando eso decidí leer el correo. Aquí las cosas se pusieron progresivamente más raras. El asunto decía: Matt responde a tu pregunta del foro. Entonces, extrañado, decidí entrar a ver la respuesta en la página del foro. Primer gran error que cometí. Al entrar me quedé aún más sorprendido, pues debajo de mi respuesta habían más de 10 respuestas a mi pregunta de hace semanas. Todas decían que no sabían y que también les gustaría saber de un link del juego. Irónicamente, la primera y respuesta más antigua era del tal Ma, en donde solo había pegado un link. Mi cabeza estaba llena de preguntas. Primero, ¿cómo ese tal Mac logró saber mi correo electrónico si la pregunta del foro la puse como anónimo? La única respuesta que tenía era que la cosa fuera como en el YouTube, cuando alguien te escribe algún comentario te llega el mensaje en la bandeja de entrada en el canal. Quizás es eso, la página leerá la dirección IP y buscará tus datos como un hacker, entonces no volveré a usar el foro por seguridad. Pero la otra pregunta era, si fuera así el caso, ¿por qué no me llegó ningún mensaje de los otros usuarios que me respondieron? Ignorando eso, me fijé en el comentario del tal Matt. Él solo había puesto un link en su comentario. Otra pregunta, si ese era el link del juego, porque los otros usuarios aún lo pedían o nadie respondió a su comentario. Quizás el link no servía, pero en fin, me asustó un poco el link y a la vez me sorprendió. Eran letras y números al azar. Por ahí me pareció distinguir un 666, como que me recordaban esas típicas historias de creepypastas y esas mamadas de terror. Me convencí de que estaba siendo muy paranoico e hice clic en el enlace. El segundo gran error: si hubiera sabido que iba a terminar en una de esas historias no hubiera hecho eso. En fin, el link me llevó a la página, yo con mis ojos medios cerrados, sin los audífonos, pues juzgando por el enlace pensaba que iba a salir un screamer de la pantalla, pero no, la página cargó muy rápido y era solo una página en negro con una descripción muy pobre, pero se distinguía claramente la frase "bienvenido a mi blog", con una imagen tipo caricatura medio rara y perturbadora como una especie de demonio o espectro. Ignorando eso bajé hasta el fondo de la página donde distinguí un link NFS3 Matt, entonces hice clic y empezó a descargar el archivo. Lo raro era que solo pesaba unos 10 megas, que yo recordara el juego que jugaba con ese amigo pesaba algo como 200 megas, quizás era un portable pero uno muy raro porque que yo sepa los portables no pesan tan poquito, simplemente lo ejecuté al terminar la descarga.
El juego inició normal, a excepción que no apareció el intro del juego ni tampoco la pantalla de cargando, pero eso no fue lo que me extrañó más, aparte que de pronto los colores de la pantalla empezaban a distorsionarse, pues eso ya me había pasado con otros juegos antiguos en el Windows 7, sino que en el menú, luego de colocar modo un jugador y modo persecución, al pedirme nombre yo tecleé mi nombre real y de pronto escuché una voz seria y familiar que exclamó mi nombre. Me asusté mucho pero traté de calmarme y asumir que quizás era mi mente jugándome una mala broma o era una voz de la calle, así que proseguí con el juego. El menú comenzó a parpadear, se ponía negro, luego rojo y volvía a ponerse azul. No me asustaba ni me sorprendía ni un poco, pues como ya dije ya me había pasado con otros juegos y era un milagro que funcionara. Elegí mi vehículo y el circuito y empecé la partida. Todo parecía normal, el circuito no sufrió ningún problema gráfico, sin embargo algo me llamó la atención, éramos dos jugadores, yo y el computador, típico del modo persecución, pero el nombre del computador era Matt, y su auto era de color rojo, que yo recordaba ese no era ninguno de los nombres que se asignaba a los jugadores del computador. Mientras jugaba, parecía que el computador era un jugador real, pues chocaba mi vehículo e iba a máxima velocidad, chocaba y tomaba los atajos, pero al final le gané escapando de los polis sin ninguna multa. Entonces hice otras carreras, pero en todas ellas el jugador del computador era Matt. Luego decidí jugar en el modo torneo, pero al hacer clic en ese modo salía que había una partida guardada para continuar. Ya me estaba empezando a asustar por todo eso, pero busqué una lógica, quizás Matt, el nombre del usuario que me dio el link del juego, era su blog y había hackeado el juego, quizás ese era su partida guardada antes de subirlo a la red. Entonces le di clic para continuar, pero de pronto salió un mensaje que decía, falta jugador 2. Me quedé un poco extrañado, quizás Matt lo había jugado en modo 2 jugadores, decidí hacer un nuevo torneo para un jugador, pero al hacer clic en nuevo torneo salió un mensaje que decía, debes terminar el torneo anterior. Llevado por la curiosidad, tuve la idea de llamar a Ramón para decirle que ya tenía el juego y que viniera a mi casa y veríamos si podíamos completar el torneo. Ese fue quizás el tercer y el más grande error que cometí. Le llamé por teléfono y acordamos que vendría a mi casa al día siguiente en la noche. No podía esperar a jugar entre dos este maravilloso juego. Ya era tarde y me dormí, pero esa noche tuve un sueño muy perturbador. Estaba yendo a prender la computadora para jugar el Need for Speed, pero encontré a un muchacho menor que yo sentado con el juego en la pantalla del ordenador. De pronto él se volteó y mostró un rostro fantasmal. Estaba blanco, sus párpados negros, sus ojos rojos y una sonrisa escalofriante. Mientras me alejaba él se acercaba diciendo volvamos a jugar, volvamos a jugar, volvamos a jugar, y aunque me recordaba algo igual asustaba hasta que de pronto se me abalanza encima y me empieza a comer acabando con mi sueño. Olvidé el sueño cuando llegó Ramón en la noche, le expliqué lo que había pasado la noche anterior, el juego, los errores y el torneo incompleto. Entonces fuimos a la habitación donde estaba el ordenador de mi casa, pero me sorprendí al ver que el juego estaba en pantalla, con el ordenador prendido obviamente, asumiendo que fue mi padre al que le gustan estos juegos. Nos sentamos y colocamos modo 2 jugadores con pantalla dividida, colocamos modo torneo, continuar torneo y extrañamente funcionó. El circuito era Ciudad Imperio o Empire City, lo cual me extrañó ya que al ver la información del torneo a continuar, decía que faltaban 2 circuitos para acabar y Ciudad Imperio era el último que yo recordaba. Volviendo a ignorar eso jugamos el torneo. Mi auto era un Chevrolet Corvette de color azul, justo mi auto y color favorito, y el de mi amigo era un Lamborghini Diablo de color rojo. Al ver los nombres de los jugadores me quedé pasmado, pues en mayúsculas estaban las iniciales de mi nombre completo en mi jugador sin haberlo puesto, y el de Ramón era Matt, y el de los otros jugadores del computador decía Deado muerto en inglés. Como mi amigo no recordaba bien el juego no se preocupó, así que jugamos, eran 4 vueltas, al completar la primera mi amigo mencionó sentirse algo mareado, al completar la segunda dijo estar muy cansado, al completar la tercera dijo sentir fuertes dolores de cabeza. Al terminar la carrera que yo gané, comenzó la pesadilla. Ramón vomitó sangre a la misma vez que la puerta de la habitación desaparecía con la ventana y de pronto Ramón empezó a hablar igual que el niño de mi pesadilla. Volvamos a jugar, era lo que repetía. De pronto el poseído Ramón salta hacia el monitor y entra en él. Me acerqué con miedo a la pantalla y apareció un mensaje que decía: ¿recuerdas cuando jugábamos? ¿Recuerdas nuestras apuestas? Pues ahora hagamos otra. Si gano esta carrera, sufrirás un oscuro final, y si ganas tú. De ahí solo habían puntos suspensivos. Así que no tuve otra opción que aceptar.
Comienzo a cargar la última carrera del torneo, cuando me di cuenta, por poco me quedo paralizado al ver que el último circuito era literalmente un caos, pero por los rasgos que podía distinguir pude asumir que se trataba de un infierno, y en las decoraciones del escenario se veía a gente llorando, clavadas en el suelo, siendo mutiladas por unos seres indescriptibles. En eso distingo a mis padres, empecé a llorar pero con suerte pude armarme de valor para comenzar con la carrera. Lo peor era que mi auto era el Corvette azul y el de Matt era el Lamborghini Diablo color rojo más rápido. Tuve que concentrarme en el circuito ya que era completamente nuevo, traté de no distraerme por las personas torturadas del fondo, la sangre que salpicaba en la pantalla dificultándome el manejo del coche, aunque las primeras 2 vueltas estaba perdiendo, en la última vuelta yo lo logré rebasar, mientras él chocaba mi vehículo para que me saliera de la pista pero sin éxito. Cada vez que me acercaba a la meta veía cada vez más su rostro fantasmal haciéndose visible en la pantalla. Por fin le gané y estaba aliviado y de pronto me encontré con su cara. Me dijo: buena carrera, volviste a ganar. De pronto se desaparece, y veo en la pantalla con horror a mi amigo Ramón, en medio de aquel último circuito, llorando y gritando desesperado por ayuda, siendo devorado por aquel chico fantasmal. No pude soportar tanta emoción y me desmayé. Recuerdo que un médico me despertó, estaba en el hospital, le pregunté cómo llegué ahí, él me respondió que mis padres se dieron cuenta que Ramón y yo estábamos en el suelo. El médico decepcionado me dijo que lo sentía pero que Ramón estaba muerto antes de llegar al hospital. Lloré por un largo rato, por haber perdido a alguien tan valioso. Luego que me dieron de alta, tuve que ir a dar una declaración a la policía, pues según la autopsia de Ramón, a diferencia de la mía, fue mutilado. Yo les dije todo lo que había pasado, desde el correo, hasta aquella experiencia fantasmal. Eso último no me lo creyeron y me liberaron al instante. Mi vida regresó a la normalidad unos días después, hasta que una tarde de abril me encontré con uno de los policías que estaba conmigo en el interrogatorio, que al verme me dijo que fuéramos a su casa pues tenía algo importante que decirme. En mi cabeza me preguntaba, ¿qué será? ¿Acaso me va a violar? Pero la curiosidad me venció y fuimos a su casa. Al llegar me sirvió un vaso de Inca Kola y me lo contó todo. Al acabar me llegó a casa y le dijo a mis padres como pretexto que me había dado un ligero ataque de estrés y necesitaba relajarme. Mi padre me llevó a ver el atardecer en la playa como para hacerme dejar de pensar en ello pero no pude. ¿Qué me contó el policía? No mucho, solo que él me conocía desde hace tiempo por el padre de un amigo con el que jugaba en mi casa el Need for Speed 3, hacíamos torneos y apuestas pequeñas de 1 o 2 monedas, su vehículo favorito era el Lamborghini Diablo con el color rojo y sus iniciales MAD. Él jamás me pudo ganar en el modo torneo. No les diré el nombre completo, pero aquel amigo se llamaba Miguel, que un trágico día hace muchos años cuando lo esperaba para completar la última carrera de nuestro último torneo, fue atropellado. Decidí olvidar aquello como si nada hubiera ocurrido, pero ¿quién diría que el olvidar el pasado traería graves consecuencias en el futuro? Podía ser cierto. Mi único consuelo es que, al menos, él y Ramón podrán dormir en paz.